coincidió Elsa, ¿cuál sería, charlar un poco cuál sería el rol del Estado en toda esta situación? Bueno, la verdad que me parece que el mundo ya está en guerra, ¿no? O sea, creo que hay una guerra desde otro lugar, que es la disputa por el control del mercado, digamos, ¿no? Digamos, cuando uno analiza lo que está pasando en Irán, uno entiende ahí que no van por el valor de la democracia o por la libertad, sino que van a controlar, los Estados Unidos van a controlar un recurso que es el petróleo y tiene capacidad militar y se ofrece al mundo a ser el gendarme de la humanidad por su poderío militar que con su desarrollo de tecnología y su capacidad de destrucción, bueno, impone determinadas reglas de juego fruto de un capitalismo que su única lógica es la lógica de la acumulación, su planteo de extranjerización y de dominio planetario y escala mundial de recursos claves todavía en esta etapa para que se consolide como la política más importante que recuerda la historia de la humanidad. ¿No? O sea, no hay comparación del poderío militar norteamericano y sus aliados europeos en el control de la lógica de lo que ellos denominan el mercado global, ¿no? La transnacionalización, el mercado global, el capitalismo, la forma que se le quiera dar, tienen un centro en el gobierno de Estados Unidos y el complejo militar norteamericano, que es el que verdaderamente tiene el gobierno y el control de la democracia, ¿no?, entre comillas, norteamericana. Digo entre comillas porque se votan, ¿no?, demócratas y republicanos, pero siempre tienen la misma política. Me parece que no solo lo que hicieron en Irak con Saddam Hussein, la amenaza sobre Irán ahora, lo que hicieron en Libia asesinando también al presidente libio, a Gaddafi, lo que están haciendo y alentando la rebelión en Siria, ¿no? Esa crisis ahí, evidentemente está los Estados Unidos también fogoneando claramente que haya desestabilización, y me parece que no deberíamos descartarlo, o sea, que traten de entrar en Irán nuevamente como para tener un control sobre Libia. Me parece que también se expresa no solamente el debate sobre el petróleo. Libia es una de las potencias más importantes del mundo con un tipo de petróleo que se está extinguiendo, ya que es un petróleo liviano, ¿no? Hoy la tecnología avanza sobre un petróleo más pesado. De hecho, nosotros vemos ahora el petróleo que hay en el yacimiento de Vaca Muerta, es uno de los más importantes del mundo, pero es un petróleo que se necesita mayor tecnología, mayor inversión, mayor capacidad de refinación para extraerlo. Entonces Libia era el último país que tenía este petróleo, y han ido ahí a consagrar, digamos, el predominio de este recurso. Y también sobre Libia, los Estados Unidos están adelantándonos el debate y la decisión de ir a controlar tierra, porque otro de las disputas que va a haber con mucha fuerza y con mucha claridad es la tierra fértil para producir alimentos, ante una crisis también mundial que hay sobre fundamentalmente el complejo tecnológico vinculado a la soja, al paquete transgénico, a la tecnología y a la tecnificación del campo, a todo ese mercado global que va a estar en disputa también, como dijo la compañera, y comparto el tema de los alimentos. Entonces, creo que en ese camino Argentina y nosotros como país y con Néstor Kirchner hemos dado un debate muy fuerte. Me parece que la marcha global más importante que se hizo contra la guerra, si nos acordamos, todos participamos, fue una marcha mundial extraordinaria cuando fue la invasión a Irak, ¿no?, que se hizo
marcha global y acá en Argentina tuvo una repercusión. Entonces la movilización popular, la organización, la conciencia sigue siendo un elemento central, porque en realidad nosotros nos preparamos para la paz, pero no nos preparamos para la guerra, porque es imposible, digamos, pensar una sociedad que vaya a dirimir sus cuestiones de recursos, sus cuestiones de ideas, sus cuestiones de modelo de país y de sociedad sobre la guerra. Por parte de ahí no hay ningún destino, no hay ninguna capacidad. Digamos, te meten un misil acá en este momento y ¿no? Pues, selectivamente tienen una capacidad ilimitada, la capacidad de poder para resolver sobre la guerra. No hay ninguna nación en condiciones de disputar la hegemonía, la supremacía de los Estados Unidos, sus aliados europeos. Ya incluso no necesitan estar ellos. A Libia fueron los ingleses, fueron los franceses, ¿no? O sea, y ellos fueron monitoreando el envío de esas misiones. Entonces ahí hay una disputa que en todo caso es una disputa, no es una disputa en términos de capacidad militar, que también hay que desarrollar, por supuesto, pero si no es una disputa política, una disputa de ideas, una disputa de sociedades y de países que necesitamos construir en el mundo. Yo creo mucho en lo que ha dicho Fidel, presidente Guillermo, que este siglo es el siglo del debate de las ideas, ¿no? O sea, que sobre el debate de las ideas se va a ir construyendo la fuerza y se va a ir construyendo las herramientas necesarias para tratar de que la supremacía no sea la de la guerra y la de la muerte, sino que sea la de la paz y sea la de la vida. Y en ese camino me parece que Argentina y América